Vamos a entrar de lleno en este tema. Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a explorar uno de los viajes biológicos más alucinantes y, la verdad, menos comprendidos de la naturaleza, la supervivencia y la hidratación acuática. Es fascinante pensar que animales que viven literalmente rodeados de agua se enfrentan cada día a la amenaza constante de morir deshidratados o, por el contrario, de sobrehidratarse hasta colapsar. Hoy vamos a desentrañar el misterio de cómo los peces logran mantener ese equilibrio perfecto de líquidos. Al final, es una historia increíble de evolución, adaptación anatómica y pura física. Existe un conocidísimo villancico navideño aquí en España que dice textualmente: beben y vuelven a beber los peces en el río. Seguro que nos suena a todos de las fiestas. Es una imagen poética, de eso no hay duda, pero desde un punto de vista puramente biológico, resulta que esta letra propaga uno de los mayores mitos sobre la vida acuática. La realidad científica es totalmente opuesta a lo que nos cuenta la cultura popular, o al menos en lo que respecta a los ecosistemas de agua dulce. Entonces, cabe preguntarse, ¿realmente sienten sed y beben agua de forma activa los peces bajo el agua? A ver, para responder a esto, primero tenemos que redefinir por completo qué significa el impulso de hidratarse. Los mamíferos terrestres experimentamos la sed como una necesidad neurológica para buscar agua, ¿verdad? Pero los peces viven inmersos en ella, no sienten sed de esa manera tan imperiosa. Su comportamiento no está dictado por el cerebro pidiendo líquidos, sino por fuerzas físicas ineludibles que actúan sobre su cuerpo. Y dependiendo de si viven en el mar o en el río, estas fuerzas cambian de una forma brutal. Sección 1. La amenaza de la ósmosis. El villano invisible. Hay un fenómeno físico constante, invisible, que amenaza con deshidratar fatalmente a los peces o inflarlos como un globo. Para cualquier estudiante de biología, este es el auténtico campo de batalla donde se decide quién sobrevive. Y todo está regido por una regla fundamental: la ósmosis. Para simplificarlo, pensemos en una analogía visual. El agua siempre persigue a la sal. Es como un imán. Si hay más sal de un lado de una membrana semipermeable, como es la piel de un pez, el agua va a viajar hacia allí para intentar igualar la balanza. Esto significa que la hidratación interna de un pez es literalmente esclava de la cantidad de sal que hay en su entorno. Y al comparar ambos entornos, madre mía, la magnitud del problema queda clarísima. En el medio marino, el océano es muchísimo más salado que la sangre del pez. Por lo tanto, el agua escapa constantemente de su cuerpo hacia el mar. O sea, el pez se seca estando bajo el agua. Es irónico pero real. Por el contrario, en el agua dulce, el cuerpo del pez es más salado que el río. Así que ahí el agua entra de forma implacable en el interior del animal. Si los peces de río realmente bebieran, como dice la canción, sus células se hincharían tanto por exceso de líquidos que el final sería desastroso. Sección 2. Estrategias de batalla, defensas de agua salada frente a agua dulce. Frente a estas amenazas mortales, está claro que la evolución no se ha quedado de brazos cruzados. Vamos a examinar la maquinaria anatómica que hace posible que sobrevivan. Quedémonos con este número, 35. Son los gramos aproximados de sal que hay en cada litro de agua del océano. Para ponerlo en perspectiva, es una auténtica barbaridad de sal. La infraclases, los teleósteos marinos, que agrupa la mayoría de los peces, tiene una concentración de sales interna muchísimo menor. Este desequilibrio masivo es un reto de deshidratación constante. Para sobrevivir a esta especie de sopa supersalada, han tenido que tomar medidas drásticas. Al comparar la anatomía de ambos grupos, el contraste es absoluto. Es como la noche y el día. Los peces de agua salada beben agua constantemente para reponer la que pierden. Pero claro, al tragar tanta agua de mar, ingieren demasiada sal. Así que sus branquias, que vienen equipadas con unas estructuras maravillosas llamadas células de cloruro, se encargan de expulsar ese exceso de sal al exterior. Y sus riñones trabajan a destajo para retener cada gotita de líquido, produciendo cantidades mínimas de una orina súper concentrada. En el otro extremo tenemos a los peces de agua dulce, que no beben activamente en absoluto. Absorben agua por la piel y las branquias por pura ósmosis. Y para no reventar, sus riñones producen orina abundante y muy diluida todo el día, expulsando el agua y reteniendo los iones. Es una obra de ingeniería biológica perfecta. Sección 3. Maestros de dos mundos. Los peces euricalinos. Bueno, hasta ahora hemos visto especies que están estrictamente confinadas a su dominio particular, ya sea salado o dulce, pero resulta que existen verdaderos supervivientes que rompen por completo las barreras de las leyes osmóticas. Transitan entre dos mundos que serían letales para cualquier otro pez. Hablamos de los peces eurigalinos. El salmón es el ejemplo perfecto de este viaje biológico épico. Nacen en los ríos donde su cuerpo evita beber agua y sus riñones expulsan orina diluida. Pero a medida que crecen, inician su migración hacia el inmenso océano. Al llegar al mar, su cuerpo tiene que detener de golpe su estrategia anterior. Empiezan a beber agua a la desesperada y a excretar sal. Y luego, años después, regresan al mismo río para procrear, dándole la vuelta de nuevo a todo el proceso osmótico. Es sencillamente un logro monumental. Este cambio biológico, que es casi como cambiar de forma, ocurre a un nivel celular súper profundo.
Cuando un pez eurialino pasa de agua salada a dulce, los riñones reciben la señal automática de diluir la orina, y las branquias simplemente dejan de excretar sal para empezar a absorber iones. Al volver al mar, todo el proceso se invierte de nuevo. Las células de cloruro se encienden otra vez para bombearse hacia afuera y los riñones concentran la orina. O sea, es un rediseño anatómico sobre la marcha, dictado únicamente por la salinidad del agua. Alucinante. Sección 4. La amenaza moderna. El estrés ambiental. Sin embargo, todas estas increíbles defensas evolutivas funcionan gracias a un equilibrio muy delicado. Y hoy se enfrentan a un desafío sin precedentes, uno para el que millones de años de evolución no les han preparado en absoluto. Desde un punto de vista clínico, el Dr. Jefferson Yunis, investigador y experto en acuicultura, subraya un problema urgente. Estas maquinarias biológicas perfectas que acabamos de ver están bajo ataque, no por la sal o el agua en sí, ¿qué va?, sino por los factores que estamos introduciendo en sus hábitats. Esta afirmación nos deja muy claro que, sin ecosistemas limpios, los mecanismos internos de excreción de sal y retención de agua de estos animales empiezan a fallar de manera catastrófica. Y los peligros son súper específicos y tangibles. Por ejemplo, un aumento en la temperatura del agua dispara el metabolismo del pez. En agua salada, este calor acelera la pérdida de líquido, forzándolos a un ciclo de deshidratación todavía más grave. Por otro lado, la contaminación por metales pesados o químicos ataca directamente a su anatomía. Estas sustancias tóxicas dañan físicamente las células de cloruro de las branquias y alteran por completo la capacidad de los riñones para regular la orina. El estrés osmótico se dispara y el pez simplemente pierde su capacidad de adaptación. Pierden la batalla. Lo que empezó como un simple análisis de una canción navideña y el mito de los peces bebiendo en el río, nos ha destapado una lucha diaria y microscópica por la supervivencia. Hemos visto cómo las branquias y los riñones libran una batalla constante contra las fuerzas implacables de la física. Pero este triunfo de la evolución es extremadamente frágil. Si alteramos la temperatura del planeta o introducimos químicos que destruyen sus filtros naturales, el milagro del equilibrio osmótico se derrumba. Y esto nos deja con una reflexión bastante profunda. Mantener la pureza del agua no es solo ecología básica, es la única forma de garantizar que estos animales no mueran de sed ni exploten en su propio hogar. Si la supervivencia de toda esta vida marina depende de un equilibrio biológico tan perfecto, ¿qué va a pasar cuando sus aguas cambien para siempre? Ahí queda la pregunta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la ciencia de nuestro mundo acuático.